nuevo misterio surge en la fosa de las Marianas mientras los científicos detectan algo a más de 11 kilómetros. ¿Qué pasaría si te dijera que algo mecánico acaba de empezar a moverse en el fondo de la fosa de las Marianas? Y todavía se está moviendo ahora mismo, sin submarino, sin señal, sin explicación. Solo una marcha rítmica y calculada a través de la negrura más profunda y mortal de la Tierra. Luego vinieron las luces, luego los sonidos, luego una pluma de calor que coincidía con la señal que nadie reclamó. ¿Qué tipo de característica hay allá abajo? Hay un montón de preguntas que surgen cuando encuentras esta lectura espectacular. Pero aquí está la parte que mantiene a los científicos despiertos por la noche. Algo respondió. ¿Qué está despertando a 11 kilómetros bajo el nivel del mar? Es una gran sorpresa. De repente tenemos a los científicos diciendo, ¿por qué es eso? La primera señal. Algo se movía donde nada debería moverse. Si quieres hablar de un lugar que se niega a revelar sus secretos, la fosa de las Marianas es ese lugar, el punto más profundo de la Tierra, un vacío negro a casi 11.000 metros de profundidad, tan profundo que el monte Everest podría caber dentro con espacio de sobra. Allí abajo, la presión no solo es intensa, es apocalíptica, cada pulgada cuadrada de tu cuerpo aplastada por el peso de unos 90 elefantes. Temperaturas apenas por encima del punto de congelación. Luz, cero. Sonido, prácticamente ninguno. Es lo más parecido en la Tierra a estar en otro planeta, y es precisamente por eso que lo que sucedió después asustó a los científicos. A finales de 2024, un conjunto de sensores pasivos en el fondo marino, pequeños instrumentos silenciosos, enterrados en el lodo por la agencia JAMSTEC de Japón para monitorear la actividad tectónica, detectaron algo para lo que nunca fueron diseñados. No un terremoto, no una erupción de ventilación, no un deslizamiento de tierra. Movimiento mecánico. La primera señal de advertencia no fue visual. Era un patrón de vibración extraño, un tic-tic-tic rítmico que resonaba a través del sedimento como el pulso de algo vivo. Excepto que nada vivo allá abajo se mueve en intervalos perfectos. Luego el flujo de agua cambió, interrupción de la corriente. Pero aquí está el asunto. Las corrientes no se detienen y reinician en pulsos nítidos y mecánicos. Ellas giran, se desplazan, serpentean. Esta cosa no se desplazó, marchó. Una perturbación de 10 metros de ancho, empujando el lodo con presión uniforme, viajando en línea recta durante casi 12 minutos antes de detenerse, y luego haciéndolo de nuevo. Los sensores prácticamente gritaban. Hay algo aquí abajo, con un propósito. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Ningún buque estuvo cerca de la fosa esa semana. Ninguna A verificó el tráfico de barcos. Nada. Registros de ICE satelitales, vacíos. Incluso la flota de investigación en aguas profundas de China, que suele estar ocupada, estaba a miles de kilómetros de distancia. Entonces, si no había nadie allí, ¿qué era? Aquí es donde las teorías empiezan a volverse locas. Algunos oceanógrafos piensan que podría ser una especie desconocida, algo enorme, blindado y antiguo. Hay criaturas de las profundidades marinas que aún no hemos descubierto, incluyendo xenofióforos del tamaño de platos y anfípodos que pueden sobrevivir a presiones que licuarían tus huesos. Entonces, ¿podría algo evolucionar para tolerar 11.000 metros y moverse como un tanque? Tal vez. Pero luego viene el dato curioso que arruina esa idea. Nada biológico se mueve con un ritmo matemáticamente perfecto. Ni los tiburones, ni los calamares gigantes, ni los gusanos, ni nada. Luego están las personas que juran que esto es robótica avanzada, posiblemente un rastreador de minería en el fondo del mar que China nunca admitió haber construido. Excepto que el crawler chino más profundo jamás probado fue el Haijing 5, que alcanzó un máximo de 6.000 metros. La presión a nivel Hadal lo aplastaría en chatarra en segundos. Otros afirman que esto es equipo militar, un cortador de cables submarinos, un sensor móvil de trincheras, algo destinado a ocultarse, no a ser encontrado. Pero nuevamente, ningún país ha admitido desplegar algo a esa profundidad y el abismo Challenger está bajo constante vigilancia internacional. No puedes simplemente deslizar un robot allí como un submarino deslizándose entre la niebla. Entonces surge la teoría que nadie quiere decir en voz alta. ¿Y si no fuera de nosotros? No extraterrestres, cálmense, sino tecnología humana premoderna que no sabíamos que existía. Expediciones perdidas, culturas antiguas con habilidades de metalurgia más avanzadas de lo que los libros de texto admiten. Suena loco, ¿verdad? Pero también lo parecía la idea de microplásticos lloviendo en el fondo del océano, hasta que los científicos realmente los encontraron. También lo parecía la idea de calamares gigantes, hasta que uno apareció en la costa. La fosa de las Marianas tiene una forma de avergonzar la certeza humana, pero la pregunta más grande aún permanece en la oscuridad. Si algo mecánico se movió allí abajo, ¿se detuvo? Porque según el siguiente conjunto de lecturas, no lo hizo. El robot que negaron haber construido acaba de aparecer en el lado equivocado del planeta. Aquí es donde las cosas toman un giro. No mucho después de que se rastreara por primera vez la anomalía, los equipos internacionales de monitoreo oceánico comenzaron a hacer una pregunta que parecía más ciencia ficción que ciencia. ¿Y si el objeto que se arrastra por el fondo de la fosa fue construido por alguien que nunca lo anunció? Entra el proyecto Mimir. No encontrarás mucho sobre eso en línea, a menos que sepas qué buscar. Mimir era el nombre en clave para un desarrollo conjunto no confirmado entre un laboratorio de inteligencia artificial escandinavo sin nombre y un contratista de defensa de Asia Oriental. Piensa en robótica al nivel del MIT, combinada con secreto de grado militar.
El objetivo: construir el primer rastreador autónomo de aguas profundas, capaz de permanecer sumergido durante más de 6 meses, sin un cable, contacto humano, o salir a la superficie. Y según una filtración en un foro de contratistas de defensa a principios del año 2025, un prototipo supuestamente desapareció durante una prueba de presión frente a la costa de Taiwán. Ese mismo mes, ese misterioso movimiento mecánico apareció en la fosa de las Marianas. ¿Coincidencia? Aquí está el rompecabezas mental. El último ping del prototipo Mimir desaparecido mostró que descendía más allá de 8.000 metros antes de desaparecer por completo. Eso está por debajo de su límite de profundidad nominal. Los ingenieros asumieron que había implosionado bajo presión y se había perdido para siempre. Pero las corrientes del mar profundo no se comportan al azar, están mapeadas en detalle, y ese rastreador no podría haber derivado hasta la fosa sin guía. Algo lo movió. Algo lo impulsó, o tal vez nunca falló, quizás se adaptó. Y fue entonces cuando surgió el dato más escalofriante: una boya hidroacústica autónoma operada por una red privada de escucha marina cerca de las Islas Carolinas captó un conjunto extraño de pulsos acústicos cerca del fondo de la fosa. No eran naturales, no eran Morse, pero se repetían. ¿Y los intervalos? Exactamente 42 segundos de diferencia. Cada ráfaga duró 3.14 segundos. Sí, 3.14 pi. ¿Me estás diciendo que eso es una coincidencia? Ingenieros marinos que analizaron las huellas acústicas dijeron que los pulsos se asemejaban a mecanismos de propulsión de baja energía, como ciclos de propulsión, pero sin cavitación, sin burbujas. Ningún sonido de escape o hélices, solo clics rítmicos, como un reloj que hace tic-tac. Una máquina, no una criatura. Y escucha esto: después de cada ráfaga de pulsos, la temperatura del fondo marino aumentaba 1/10 de grado Celsius, lo suficiente como para insinuar propulsión térmica o algún tipo de fuente de energía interna, algo que todavía está activo en el fondo de la fosa. Y, sin embargo, ningún país lo ha reclamado. No hay esfuerzo de recuperación, ni alerta, ni admisión. Lo que nos lleva de nuevo a una pregunta que se hace en voz baja en conferencias y se susurra a través de canales cifrados. Construimos algo que ya no podemos rastrear, o lo hizo alguien más, porque lo que sea que esté ahí abajo no ha dejado de moverse. Y cuanto más profundo va, más cerca está de algo que nunca nos hemos atrevido a tocar. Y si crees que esta historia ha llegado a su punto máximo, estás equivocado, porque luego comienza a subir. Las luces en la fosa que no deberían existir. Retrocedamos un momento. Ya sabemos que algo mecánico se está moviendo en la fosa más profunda de la Tierra. Pero mientras los analistas estaban obsesionados con lo que se arrastraba, pasaron por alto un detalle mucho más extraño. Algo lo estaba observando. A principios de 2025, el programa Deep Discover de NOAA desplegó un par de planeadores submarinos cerca de la fosa de las Marianas. No son robots llamativos, son torpedos alados, lentos y silenciosos, diseñados para derivar durante semanas, mapeando temperatura, corrientes y luz. Este último, la luz, es crucial aquí, porque la luz no existe en la zona Hadal, no luz natural. Nada del Sol penetra tan lejos. Cualquier luz tiene que ser producida por una criatura, un sumergible o tecnología artificial. Y a finales de febrero, ambos planeadores registraron de manera independiente destellos breves de luz azul suave en patrones rítmicos, a cientos de metros de distancia, sincronizados. Ahora pausa y piensa en eso. Estos planeadores no estaban en la misma trayectoria. Estaban a kilómetros de distancia, pasando por flancos opuestos de la trinchera. Sin embargo, ambos detectaron pulsos idénticos, 6 destellos, luego una pausa, y luego, 6 de nuevo. La secuencia se repitió 33 veces durante un periodo de 2 horas. La luz azul es la longitud de onda más común utilizada en robótica submarina. Viaja más lejos en el agua, pero también es la más costosa de generar para los animales bioluminiscentes. Y aquí está el punto clave. No se conoce ninguna criatura que emita destellos uniformes en ráfagas espejadas a través de grandes distancias. Ese nivel de coordinación, eso es un comportamiento diseñado. Entonces, la pregunta es, ¿eran estas luces una señal? Expertos de la Universidad de Tokio intentaron mapear los pulsos. Cuando se graficaron en un diagrama de tiempo y distancia, los intervalos coincidieron con el código binario estándar. Aún no han descifrado el mensaje completo, pero la repetición de 011011 apareció más de una docena de veces. Algunos dicen que es una secuencia de saludo, una especie de protocolo de activación o reconocimiento en la comunicación entre máquinas. Otros dicen que no es más que ruido. Pero luego vino el giro más extraño. Los destellos se detuvieron en el momento en que el rastreador de trincheras comenzó a ascender, como si alguien o algo lo estuviera observando hasta que se movió. Lo que es más inquietante, los cables de datos marinos que corren paralelos a la trinchera comenzaron a registrar retrasos menores en los paquetes, solo milisegundos, pero consistentes durante los eventos de luz. Estos cables no solo transportan internet, actúan como sensores sísmicos y ambientales. Algunos de ellos tienen magnetómetros, y 2 de esos detectaron anomalías magnéticas localizadas en sincronía con los pulsos. En resumen, luz, datos y magnetismo se alinearon. Aquí hay una teoría descabellada. Algunos investigadores ahora especulan que el rastreador puede no estar solo, que podría ser parte de una red, una especie de sistema de drones submarinos construido para vigilancia silenciosa, monitoreo ambiental, o algo peor. Y si ese es el caso,
Alguien ha descubierto cómo construir una red de comunicación submarina en el entorno más hostil de la Tierra, justo bajo las narices de todos. Porque aquí está la parte inquietante. No hay registro de que alguien haya encendido estas luces, pero parpadearon y parpadearon en código. El sonido que resonó desde donde no debería haber sonido. Justo cuando los investigadores pensaban que los pulsos de luz eran la parte más extraña de este misterio de la fosa, ocurrió algo más. Sonido. El 15 de marzo de 2025, una estación de escucha submarina cerca de Guam captó un pulso de baja frecuencia proveniente de la dirección de la fosa de las Marianas. Eso no es inusual en sí mismo. Terremotos, llamadas de ballenas e incluso movimientos de hielo crean retumbos submarinos todo el tiempo. Pero este era diferente. Tenía una estructura. El sonido duró poco menos de 7 segundos, pero dentro de él había un ritmo de triplete repetido. 2 estruendos bajos, luego un pulso más agudo, y luego hizo eco. No de una manera natural que se desvanece, más bien como una reverberación controlada. Rebotó en algo sólido, posiblemente algo masivo. Los científicos introdujeron la señal en un software de análisis de espectrogramas, y lo que salió no solo era inquietante, era geométricamente limpio. Ninguna fuente natural, ninguna vocalización animal, ningún movimiento tectónico produce formas de onda tan perfectas. Lo llamaron el anillo de la fosa. Al principio, los investigadores pensaron que tal vez era actividad sísmica malinterpretada como audio, pero luego sucedió una y otra vez. Durante el transcurso de 2 semanas, el anillo de la fosa fue detectado 9 veces más, todas dentro de una banda estrecha en la zona Hadal, a aproximadamente 10.700 metros de profundidad. ¿Quieres saber lo más sorprendente? Uno de los planeadores submarinos que regresaba, el mismo modelo que había registrado esas luces parpadeantes, captó algo más durante uno de los eventos sonoros. Ligeras fluctuaciones de presión consistentes con el movimiento de algo extremadamente grande, desplazando agua en profundidad. No un submarino, no una sonda conocida, algo no contabilizado. Y aquí está el momento de piel de gallina. Una antigua grabación de la NOAA de 1997 fue reanalizada usando la nueva firma de onda. Esa grabación, conocida entre los oceanógrafos como The Bloop, siempre había sido una curiosidad. Un sonido de frecuencia ultra baja, registrado a miles de kilómetros de distancia. Las teorías iban desde terremotos de hielo hasta bestias marinas míticas, pero cuando se superpuso con el patrón de los anillos de la fosa, la estructura del pulso coincidió casi exactamente. Así que, o la misma cosa hizo ambos, o ha estado allí todo el tiempo. Algunos investigadores ahora están considerando una idea realmente inquietante, que lo que estamos escuchando puede no ser una sola máquina, sino una estructura que se está reactivando. Algo incrustado en el fondo del mar, enterrado en nieve marina y sedimentos, que ahora está volviendo a activarse lentamente. El Dr. Gavin Romani del Laboratorio de Anomalías Oceánicas lo dice claramente. Si esto es una señal, no es aleatoria. Está cronometrado, controlado y posiblemente inteligente. Otros susurran posibilidades aún más extrañas. Un dispositivo hundido de la Guerra Fría finalmente despertando. Un centinela de aguas profundas diseñado para monitorear movimientos. O peor, un sistema que no es nuestro en absoluto. La sombra del satélite que no debería haber estado allí. En abril de 2025, solo semanas después de que se detectaran por última vez los pulsos de Zangeo, ocurrió algo aún más extraño. No bajo el océano, sino sobre él. Un satélite comercial de imágenes terrestres de una empresa europea, que normalmente se utiliza para datos climáticos y análisis de la superficie del mar, señaló un fallo en su escaneo diario del Pacífico. La imagen mostraba una tenue anomalía de firma térmica justo encima de la fosa de las Marianas, apenas perceptible. Una suave distorsión circular de aproximadamente 100 metros de ancho, que duró menos de 11 segundos antes de desaparecer a mitad del barrido. Inicialmente, los analistas pensaron que era un error del sensor. Después de todo, los satélites fallan todo el tiempo, pero este no era un sensor de imágenes. Era una anomalía en la banda infrarroja y térmica. Y peor aún, al comparar con escaneos pasados en la misma ubicación, no era la primera vez que ocurría. De hecho, una anomalía similar ocurrió en junio de 2024, enero de 2023, y una vez antes en 2019, todas sobre las mismas coordenadas exactas. Los datos fueron pasados discretamente a un grupo de investigación civil en los Países Bajos, que los comparó con mapas oceanográficos y registros de movimientos en el fondo del mar. Su conclusión, la fuente de calor parecía originarse desde abajo, no desde la atmósfera o un barco, sino desde el fondo del océano, filtrándose a través de casi 11 kilómetros de agua de mar helada, solo visible por momentos cuando las condiciones de la superficie del océano estaban completamente calmadas. Ahora, piensa en eso. Para generar una pluma de calor detectable de ese tamaño a través de tanta presión en tan poco tiempo, necesitarías una de dos cosas. Un enorme respiradero geológico natural, que los mapas sísmicos nunca han registrado en esa región, o una fuente de energía hecha por el hombre o no biológica, irradiando hacia arriba, en un haz enfocado. ¿Un pulso de calor enfocado en medio de la fosa del Pacífico? Eso no es geotérmico, eso es deliberado. Pero aquí está el punto clave. Cuando un investigador pasó el mapa de calor a través de un filtro de comparación de frecuencias, superponiendo el tiempo de las señales de los pulsos de excavación con las marcas de tiempo del satélite,
apareció algo impensable. Las explosiones térmicas coincidieron con los pulsos de sonido por minuto y segundo. Deja que eso se asimile. El sonido pulsó desde la fosa. Las luces parpadearon al unísono, y ahora, el calor también coincide. Un analista senior del Centro de Reconocimiento Oceánico Británico, hablando de forma anónima, dijo: o alguien está construyendo algo ahí abajo, o algo fue enterrado y ahora está empezando a despertar. Sería fácil descartar esto como ficción de Internet si no fuera por un detalle. 3 países, China, Estados Unidos y Japón, redirigieron drones de aguas profundas hacia la fosa la semana siguiente, pero ninguno ha publicado imágenes, datos ni una declaración. Ni uno solo. Y por primera vez desde que se descubrió el abismo Challenger, todas las transmisiones públicas de exploración se apagaron. Entonces, ¿qué está sucediendo a 11 kilómetros de profundidad que activó a múltiples gobiernos, dejó luz codificada en la oscuridad, resonó pasos mecánicos, pulsó calor hacia el espacio y tal vez, solo tal vez, desencadenó una cadena de señales? Podrías pensar que ese es el final de la historia, pero hay un último detalle que nadie esperaba. Porque ahora algo está respondiendo desde abajo. El mensaje del fondo del mar. Nadie lo ha reclamado, pero alguien respondió de todos modos. ¿Recuerdas las luces parpadeantes, los pulsos codificados y binarios, el movimiento inexplicable de la fosa que no coincidía con ningún sumergible conocido? Bueno, en mayo de 2025, algo respondió, pero no como pensarías. Aquí está lo que sucedió. Aproximadamente un mes después de que se detectara la última pluma infrarroja desde la órbita, una red acústica francesa conocida como CAOS, Sistema de Observatorio Hidroacústico del Canal, señaló un patrón irregular de vibraciones de frecuencia ultra baja. No desde la fosa esta vez, sino desde casi 800 kilómetros de distancia, frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. A primera vista, parecía un pequeño terremoto, pero esto es lo que dejó a los analistas perplejos. La duración de la vibración era idéntica a los pulsos escuchados en los eventos de excavación. 7 segundos. No parecido. Exacto. ¿Y esos mismos pulsos triples? Estaban incrustados en la firma, excepto que estaban al revés. Ahora, espera. ¿Me estás diciendo que un terremoto a cientos de kilómetros del sitio original de repente refleja el mismo patrón rítmico exacto de un evento sonoro del lugar más profundo de la Tierra, pero al revés? La doctora Abby Grant, de la Fuerza de Tarea de Inteligencia de Señales Oceánicas. Sí, eso es real, dijo algo asombroso durante una conferencia cerrada en la Universidad de Edimburgo. Esto no es un bucle de retroalimentación. Es un lenguaje de tensión. No es ruido. Está esperando una entrada y respondiendo. ¿Qué significa eso? Significa que algo escuchó lo que sucedió en la fosa de las Marianas y ahora está respondiendo. No con luz, no con calor, sino a través de la corteza terrestre. Y aquí es donde se pone realmente extraño. Una semana después de ese evento de pulso inverso, una sonda dron lanzada silenciosamente por el programa no tripulado, Dragonfish, de China, perdió todo contacto exactamente 12 minutos después de alcanzar 10.600 metros. Sin códigos de error, sin alertas de implosión, solo silencio. Pero 3 días después, otra estación de investigación en Guam captó una breve ráfaga de datos desde la fosa. Un paquete comprimido, encriptado. Pero esto es lo que se filtró a través del encabezado de verificación. Una cadena de números repitiéndose 3 veces, 11.0, 6.19.14. La primera suposición fue que era una marca de tiempo, pero hay un problema. Aún no ha ocurrido. 19 de junio de 2025. Eso todavía está en el futuro. Entonces, ¿qué es? Un evento predicho, una ventana de tiempo, una advertencia. Algunos dicen que podría ser una coordenada. Algunos dicen que es solo ruido, pero los analistas forenses digitales confirmaron que los datos estaban estructurados, no corruptos, lo que significa que provino de un sistema, algo con intención. Y si eso es lo que es, entonces no estamos solos en esto. Estamos en un diálogo con algo que vive en la presión, algo que ha estado en silencio durante siglos, hasta ahora.